Bueno, chicos, vamos a comenzar. Bueno, falta un minuto, pero bueno, ya vamos a empezar. Igual daremos, los chicos que se vayan uniendo, se les va a ir permitiendo el acceso. Bien, este primer tema comprende todo lo que es lo que es la composición literaria. Es un tema sencillo, es un tema fácil, pero que a veces se llega a complicar cuando no tienen en claro algunos de los conceptos, eh, algunos de los conceptos que deben ustedes manejar. A ver, la literatura, ¿cómo se ha ido dando los procesos en cuanto a los conceptos de literatura? ¿No? ¿De qué manera ustedes han denominado o denominan eh, a la literatura? Y la literatura tiene diferentes conceptos de acuerdo al tiempo o a la época en la cual ha evolucionado, ¿no? No podemos decir que el concepto actual de literatura es el mismo concepto de la época renacentista o de la época medieval o antes, ¿no? O la época antigua. Entonces son conceptos completamente diferentes. Por esa razón es que esta literatura pues ha tenido una evolución, ¿ya? Y donde nos planteamos primero, ¿no? ¿Qué es la literatura? La literatura, para empezar, no es una ciencia, la literatura es un arte, la literatura, según lo dice Roland Barthes, ¿no? Es una manifestación estética que opera a través de signos escritos, ojo, también pueden ser orales. De hecho, la literatura empezó siendo una manifestación oral, ¿no? Por ejemplo, recordamos a Homero, ¿no? Homero cuando crea la Ilíada es una composición netamente oral. El mismo Homero, según lo que dicen, no, él había manifestado que la Ilíada era una obra no para ser escrita, sino para ser cantada. Bien, estos son algunos de los conceptos que han aparecido de acuerdo a la evolución de la literatura, ¿no? En una época primitiva, por ejemplo, donde la literatura iba más de la mano con los ritos religiosos, en una época clásica donde aparecen pues Homero, Sófocles, y lo que buscaban era representar la cosmovisión, la realidad, de distintas maneras, ¿no? Una época medieval, que es una época teocéntrica, es una época donde la literatura se volvió agiográfica, ¿no? Entendiendo por agiografía que es aquella que estudia la vida de los santos, ¿ya? Después, en una época renacentista, donde ya aquí ya dejamos el teocentrismo para pasar al antropocentrismo, una época romántica donde ya es donde la literatura, y recordamos que el romanticismo aparece ya después del neoclasicismo, y el neoclasicismo fue un movimiento que buscaba una literatura más educacional, que buscaba una literatura que sea un instrumento para corregir los vicios sociales, pero en cambio el romanticismo es una literatura más individualista, es una literatura que buscaba más no el aspecto social, sino más bien la exteriorización de los sentimientos, ¿no? El aspecto más íntimo, ¿no? No estaba tan preocupado si la literatura servía para corregir a la sociedad. Lo que buscaba la literatura era para poder expresar lo que uno siente. Y por último, hoy en el siglo XX, ¿no? Que pues, se considera pues como un sistema para capaz de poder generar sensaciones, ¿no? Eh, la literatura hoy en día es vista de otra forma, ¿no? Y los escritores, por ejemplo, ayer, ¿no? El premio Nobel de Literatura, ¿no? Lois Gluck, esta poetisa estadounidense, ¿no? Que ha hecho que la literatura también tenga algunos cambios significativos. Bien, esos son algunos de los conceptos ya en las diferentes etapas, momentos, periodos ya de la literatura universal. Bien, algunos conceptos básicos que también deben saber diferenciar
qué es un movimiento literario, qué es una escuela literaria, qué es una generación literaria. Cada uno tiene diferencias. A veces podemos confundirnos en que las tres son iguales, pero no hay diferencias. Por ejemplo, el movimiento literario aparece, es una tendencia que puede aparecer en un país, pero que se extiende, se expande a diferentes países. Y que por otro lado no va a tener solo un representante, sino que va a tener varios destacados representantes en este movimiento. Por ejemplo, el romanticismo, ¿no? El romanticismo nació en Alemania, ya tuvo como representante a Juan Wolfgang Goethe, el autor de Fausto, de las citas del joven Werther, pero después el romanticismo se expandió a Inglaterra, donde aparece pues este poeta Lord Byron, ¿no? Donde aparece sin duda el creador de la novela histórica como Walter Scott. Después este romanticismo pasó a Francia, donde se opuso la sociedad intelectual francesa porque el romanticismo apareció para estar contra el neoclasicismo y el neoclasicismo precisamente nació en Francia. Por eso es que ahí destacamos mucho la figura de Víctor Hugo, ¿no? Que con su Cromwell, con su Hernani, dieron paso al romanticismo en este país. Y después el romanticismo llega a España, ¿no? Llega con el Moro Expósito, ¿no? Y Don Álvaro y la Fuerza del Sino de Ángel Saavedra, que después aparecen escritores como Espronceda, el gran Zorrilla, que hizo tan famoso al mujeriego llamado Don Juan Tenorio, y sin duda el mejor poeta, del cual yo incluso me atrevería a decir el mejor poeta dentro del romanticismo, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer, que con esa poesía pura, sentimental, íntima, se convirtió pues en la poesía más importante no solo de España, sino también de la literatura universal. Ahora, ¿este romanticismo llegó a América? Por supuesto, el romanticismo en América llegó con Elvira o la novia de plata, ¿no? De Esteban Echevarría, el argentino. Y acá en el Perú, no podemos soslayar la enorme y la gigantesca figura de Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverry. Entonces, ¿el romanticismo solo tuvo una figura? No, tuvo varias figuras, tuvo varios escritores que van a destacar. Entonces, ese es un movimiento literario, ¿no? Es una tendencia que ves compartida por varios escritores, pero donde no solamente va a aparecer una figura predominante. Caso contrario es la escuela literaria. La escuela literaria, en cambio, ahí sí, si bien es cierto, también puede ser una tendencia, pero es un grupo más reducido de escritores en donde sí va a destacar una figura por encima de las demás. Por ejemplo, ¿no? El conceptismo en España, que tuvo como gran figura a Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo, un escritor que se caracterizó por ser un poeta satírico, un poeta burlón, ¿no? Recordemos la burla hacia Góngora por la nariz que tenía Góngora. Entonces estamos hablando de un escritor que su característica era pues el ser satírico. ¿Algún otro escritor en España pudo imitar a Francisco de Quevedo? Pues ninguno, ninguno. Entonces, incluso acá en el Perú hubo un escritor español que imitó pues a su paisano, a su compatriota, como fue el señor Juan del Valle Caviedes. Por eso que a Caviedes, acá en el Perú, se le conoce como el Quevedo en el Perú, porque lo imitó, es el mejor poeta satírico de la época colonial. Pero Caviedes no es Quevedo. O sea, lo pudo haber intentado imitar, pero nunca lo igualó. Igual que, por ejemplo, Luis de Góngora y Ergote. Góngora, de igual manera, Góngora fue la máxima figura del culteranismo en España. Acá en el Perú hubo un tal Juan Espinosa Medrano, llamado el Lunarejo, que defendió el culteranismo, que escribió una obra llamada Apologético en favor de don Luis de Góngora y Ergote, pero que tampoco podemos decir, con todo el cariño y respeto, al Lunarejo,
tampoco podemos decir que él pudo igualar a Góngora, ¿no? Entonces, podemos decirle que fue el Góngora peruano, pero no fue igual que el gran poeta español. Entonces, esta es una escuela literaria. Es un grupo de escritores, pero donde sí aparece una figura predominante. La generación literaria, ya la generación literaria, acá sí, aquí sí no solamente aparecen escritores que comparten una tendencia. En realidad, aquí lo que van a compartir es el año, parecido al año de nacimiento, que comparten casi la misma edad. Por ejemplo, ustedes chicos, ¿no? Que son del reggaetón, de la época de Bad Bunny, música muy hermosa, muy profunda, música con gran mensaje, ¿no? En cambio, un tío como yo, que soy de los 90, con música fea como la de Soda Stereo, de Linkin Park, de Green Day, música horrible, ¿no? Que no va a causar un daño en tus oídos. Bien, entonces la generación es aquella que comparte precisamente los años, ¿ya? Los años de nacimiento. Bien, ahora sí entremos a lo que es la composición literaria. Miren, toda composición literaria tiene dos elementos, ¿ya? El fondo y la forma. ¿Qué es el fondo? ¿Qué es la forma? A ver, el fondo son los sentimientos, en pocas palabras, ¿ya? El fondo es lo que yo quiero expresar y la forma es la manera en cómo yo la expreso, ¿sí? Es la manera en cómo yo la expreso. Vamos a suponer que tú eh, estás templadísimo de una flaca, pero templadísimo, ¿no? Y le escribes una carta, ¿ya? Eh, y en la carta le escribes con faltas ortográficas, le escribes, te quiero, mi bebecita, brr, y cosas así. Entonces te vas a dar cuenta al terminar la carta de que probablemente la flaca cuando lea la carta no te acepte por tu terrible ortografía, ¿sí? Así que para no joderla, mejor dices, mejor en lugar de mandarle la carta, mejor le mando un ramo de rosas. Al cambiar la carta por el ramo de rosas, ¿has cambiado el fondo o la forma? ¿Qué creen ustedes? La forma. Muy bien, Sheila, La la forma. forma. Claro, la forma. Porque el fondo sigue siendo el mismo. Tanto en la carta como en las flores, en las rosas, tú estás expresando el sentimiento, ¿ya? Lo que cambia es la manera en cómo yo lo expreso. Los escritores tienen formas de cómo expresar. A veces si quieren expresar una decepción, pueden utilizar la poesía, aquellos que son poetas, o pueden utilizar la prosa, ¿no? El cuento, la novela, la crónica, la fábula, ¿ya? Entonces, a eso me refiero con que tanto el fondo como la forma son los dos elementos indispensables, ¿ya? Son los dos elementos que van siempre ligados a la composición literaria, ¿ya? Ahora, cada uno de estos elementos, tanto el fondo como la forma, tienen algunas condiciones que deben respetarse y cumplirse. Por ejemplo, dentro de las condiciones del fondo, ustedes van a encontrar la claridad. ¿A qué se refiere? Cuando tú escribas algo, tienes que escribir para que todas las personas que lean lo que tú has compuesto lo puedan entender. Obviamente, o sea, tú no por ejemplo, Góngora, ¿no? Góngora era un escritor que a veces escribía y nadie lo entendía, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Quevedo, a veces Quevedo hacía una poesía tanto filosófica, difícil de entender, ¿ya? Entonces, la claridad tiene que ser un principio básico dentro de la composición. La veracidad. Tú no vas a componer una obra donde, por ejemplo, tú, Sheila, digas, bueno, yo me enamoré profundamente, no sé,
de Optimus Prime, de los Transformers. No puedes, o sea, tú tienes que componer algo que toda la persona que lo lea lo crea. La veracidad, la verosimilitud es parte importante de la composición, ¿ya? Profesor, un momentito, pero yo he leído Cien años de soledad. Usted no me va a venir a decir, ¿ya? Que al final puede nacer un niño con cola de cerdo. Usted no me va a decir que Remedios la Bella, que hay una chica en la obra llamada Remedios la Bella, que cogió unas sábanas y ascendió al cielo. Profesor, eso no es verdad. Lo que pasa es que la veracidad no tiene que ver con el tema. Disculpen chicos, hubo un tema, creo que se movió el internet, creo que se fue un poco. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, Sí, profe. profesor. Hubo un tema acá, creo que se movió el internet. Bien, le seguía diciendo, ¿no? Entonces, tú lees a Mario Vargas Llosa, yo he leído humildemente 7 obras de Llosa, por ejemplo, tú cuando, no sé, tú lees Pantaleón y la Visitadora, ¿no? O yo me deleité mucho al leer La aventura de la niña mala. Entonces, tú te das cuenta que él cuenta una historia real, pero transformada, cambiada, y él le da el toque literario. Entonces, tú lees la obra y crees que lo que dice la obra puede ocurrir. Gabriel García Márquez, caramba, que es el Quijote de la literatura hispanoamericana, pero él también transforma la realidad. Pero la veracidad que no vaya de la mano con que algo sea estrictamente real, sino que la historia pueda ser creíble en base a la literatura. ¿No? Mario Vargas Llosa alguna vez lo dijo, la literatura es la más hermosa de las mentiras. ¿Ya? Bien, la naturalidad tiene que ver con la espontaneidad. Cuando un escritor crea una obra literaria o una poesía, no piensen ustedes de que él se va a cronometrar, que va a decir, bueno, tal día, tal hora y en tal lugar voy a componer una obra. No, porque han habido muchos ejemplos de escritores que han creado su obra literaria en un momento en el cual tú, por ejemplo, a ver, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es una persona que terminó sus últimos días en un hospital psiquiátrico porque sufría de delirium tremens, ¿no? Que es la esquizofrenia. Y muchos de los cuentos que él escribía los ha compuesto en ese hospital psiquiátrico. Y a Edgar Allan Poe lo recogían debajo del puente Virginia, completamente drogado y borracho. Y en esas condiciones él pudo componer algunos cuentos. Claro está que algunos cuentos están incompletos, pero a lo que me voy es que el escritor es una caja de Pandora. Tú no sabes en qué momento te puede sacar pues el conejo de la galera, ¿no? Entonces, el escritor es una persona que puede componer en cualquier momento, en cualquier rato, en cualquier circunstancia, ¿sí? Y eso tiene que ver la naturalidad. No es que el escritor se vaya a programar para crear una obra literaria. Ya no se tiene que ver forzado tampoco. Y la solidez tiene que ver mucho con el argumento de una historia, ¿no? Generalmente esto va de la mano también con la veracidad. La solidez es cuánta sustancia tiene una historia. A veces, por ejemplo, ustedes pueden haber leído una obra que te deja marcado, ¿no? Que incluso
alguna vez lo decía bien Horacio Quiroga en el decálogo del buen cuentista, que el buen cuento es aquel que te deja la sensación de querer saber más del cuento cuando ya terminó el cuento, ¿no? Bien, en cuanto a la forma, a ver, la forma, en las condiciones de la forma, la originalidad. Bueno, de más está decir que ustedes no tienen que ser sobrinos de César Acuña, pues no espero que no haya ningún sobrino o familia de acá de Acuña, porque en la literatura si algo no se acepta es el plagio, ¿no? Es cierto, eso sí es verdad, que a lo largo de la historia han habido escritores que han basado su obra en otra historia, de épocas remotas. Por ejemplo, Virgilio, ¿no? El gran escritor romano, cuando crea la Eneida, la crea basada en la Ilíada y en la Odisea, ¿no? Entonces, el gran comediógrafo francés Molière, ¿no? Cuando él crea su obra el Avaro está basado en la Odularia de Plauto, ¿no? Entonces, es cierto que hay escritores que pueden basar su obra en un escritor. Sin embargo, una cosa es estar influenciado por un escritor y otra cosa es plagiarlo, otra cosa es copiarlo de manera tan descarada. Eso la literatura no lo ha permitido. Tiene que haber un tema de autenticidad, ¿no? De algo propio, de algo tuyo, ¿no? Sin de lo contrario, entonces la literatura solo sería repetitiva y nada más. ¿En qué consiste la propiedad? A ver, la propiedad es el uso adecuado, ya es el uso adecuado de los términos en una composición literaria. Por ejemplo, alguien que era experto para destrozar una mala composición o un mal uso de las palabras era el extinto gran hombre de cultura que el Perú lastimosamente ha perdido, es Marco Aurelio de Negri, ¿no? De Negri, yo veía sus programas, lo he visto desde el 2012, 13, creo que lo veía. Eh, en cada noche él, cuando le llevaban libros para que él lo revise, le sacaba la mugre, ¿no? Y decía, esta palabra no está utilizada. No, yo, por ejemplo, en uno de sus programas, él utilizó el uso correcto de la palabra desapercibido, ¿no? Por ejemplo, nosotros a veces decimos, oye, mira, Carla llegó a la fiesta, pero pasó desapercibida, como dando a entender que la palabra desapercibida es que alguien no ha notado su presencia. Pero eso es incorrecto, porque desapercibir es cuando te quitan algo. O sea, percibir es recibir algo, desapercibir es cuando te quitan algo. Entonces ahí hay un mal uso del término, eso es una impropiedad, ¿ya? Lo correcto que deberías decir es, mira, Carla llegó a la fiesta y pasó inadvertida. Eso es lo más adecuado, ¿ya? Así como otras palabras, ignorar, ¿no? Eh, hace poco un alumno me preguntó si, si las palabras soeces eran un ejemplo de impropiedad. Por ejemplo, decir un carajo, ¿no? Primero hay que distinguir de que no todas las palabras populares son vulgares, que no todo lenguaje coloquial es vulgar. Por ejemplo, la palabra carajo no es vulgaridad. De hecho, un carajo bien puesto vale más que 3, 4 o 5 palabras. ¿Entiendes? ¿No? Por ejemplo, si tu papá te dice, hijita, por favor, mira, te he puesto en esta nueva academia, aprovéchala, mira que estamos haciendo un esfuerzo, hijita, por favor, no pon de tu parte. Todo eso se simplifica en estudia carajo. Fin. Y está. O sea, un carajo bien puesto vale más que 10, 15 palabras.
Ahora, sí es verdad que hay escritores que utilizan ya las palabras soeces, ¿no? Pero aquí hay que ver el tema del contexto, ¿no? Hay que ver el tema del contexto. Por ejemplo, hay algunas palabras que de acuerdo al contexto podría ser una palabra soez. Por ejemplo, mierda, ¿no? Y si tú te vas al diccionario encontrarás que mierda es excremento, heces, ¿no? Y si alguien te dice vete a la mierda, entonces una ofensa, ¿no? Completamente, ¿no? Pero ¿sabían ustedes que los actores de las obras teatrales para salir a escena juntan sus manos y gritan ¡mierda! Y salen a actuar. En ese momento la palabra mierda no es una agresión, una ofensa. Que por ejemplo, ayer André Carrillo, cuando mete el segundo gol contra Paraguay, tú seguramente saltaste y gritaste gol, mierda, ¿no? Incluyendo tu profesor, razón por la cual estoy un poquito mal de la garganta, y en ningún momento eso es una ofensa. Por eso hay que ver el contexto, hay que ver el contexto de la palabra para poderla calificar como una impropiedad. Profesor, las palabras que son propias de un lugar pueden ser impropiedad. No, esto también hay que revisarlo. Por ejemplo, si tú lees un libro donde dice, y el pibe comenzó a saltar, bueno, entonces este escritor no necesitas estudiar su nacionalidad porque sabrá que es argentino. Si en cambio otro dice, y bueno, y el chaval él saltó, entonces no es necesario saber que el escritor es español. Ya, si acá tú lees y dices, el texto decía, ya hace frío, G. Bueno, no es necesario preguntar de dónde es, porque te darás cuenta que es de la parte norte del Perú, pues, ¿no? De Lambayeque, ¿no? Claro, porque ese es un lambayetanismo, ¿no? Es algo propio. ¿Esto puede ser una impropiedad? No, no. Es una manera peculiar que tiene el autor al escribir. La pureza del texto es, tú no puedes mezclar idiomas. Y reconoceré que hay muchos escritores que esta condición no la cumplen. Desde peruanos, extranjeros, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, por ejemplo, no sé si habrán leído a Alfredo Bryce Echenique, ¿no? En su obra No me esperen en abril, él hace mención, por ejemplo, a su gran fascinación por la banda inglesa Los Beatles, ¿no? Incluso habla de algunas canciones, ¿no? I Love Here, por ejemplo, de los Beatles. Entonces, ahí no se puede hacer eso, porque si tú estás escribiendo un texto en un idioma, no puedes utilizar otro idioma. Si tú escribes un texto en un idioma, todo el texto debe ir en ese idioma, ¿ya? Por ejemplo, José María Arguedas, y ojo, para poner de que no solamente estoy hablando en inglés. Por ejemplo, José María Arguedas tiene un cuento fantástico llamado Guarmacuyay. Tú ves el título, Guarmacuyay, que significa amor de niño en quechua. Y dices, mira, caramba, qué bonito. Voy a leer un cuento en quechua. Abres, te pasa a la siguiente hoja, castellano. Entonces, eso es atentar contra la pureza del texto. Y la corrección tiene que ver con la gramática. Ya tiene que ver con la gramática. ¿Sí? Acá sí tiene que ver con la gramática. Tú no vas a poner en un texto, ojalá no haya nadie con diabetes. No, no. Esa es una abominación dentro de la literatura. No, no se puede. Recuerden lo que les voy a decir. Tú puedes hablar como se te dé la gana, pero no lo puedes escribir. En la literatura, no, porque hay estos principios. ¿Me entiendes? Por eso es que cualquiera no es escritor. ¿No? Cualquiera no es escritor. Profesor, yo soy poeta porque rimo palabras. No, cualquiera puede rimar palabras. Cualquiera puede decir, no sé, puede decir y con todo mi corazón te doy duro en un rincón. Y eso es poesía.
¿Entiendes? Y eso no es poesía, eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, para poder ser poeta se necesita un nivel estético, un nivel cultural, y principalmente que se cumplan estas condiciones. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Todo claro, profe. Sí, Todo claro, profe. ya. Profe, buenas noches. Disculpe, una consulta. Dime. Por ejemplo, cuando Manuel González Pradas en páginas libres cambia algunas letras, por ejemplo la G por la J, ¿incumpliría alguna de estas condiciones o no? Claro, lo que pasa es que González Prada fue un antiacadémico, ¿no? González Prada fue una persona que no lo hacía o no incumplía estas condiciones por desconocimiento, sino lo hacía con una adrede y lo hacía con un principio académico, ¿sí? Por ejemplo, cuando González Prada escribía la hoy, con lo que antiguamente llamábamos la I latina, ¿no? Que en realidad es la I, ahora la otra es la Y. eh, por ejemplo, él no lo hacía por ignorar, por desconocer, él lo hacía por un principio académico, ¿no? Estas condiciones se rigen a quien compone, pero por desconocimiento. O sea, si bien es cierto, en las dos, tanto el que desconoce como el que lo hace adrede faltan de la misma manera, pero hay situaciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, si tú me dices, profesor, González Prada incumplió el principio de la propiedad, de la corrección en su obra, en su discurso o en la mayoría de sus obras, sí, efectivamente, va contra la corrección porque no ha utilizado bien el idioma y está escribiendo incorrecto, pero lo hace con un principio, ¿no? Entonces, a ese tema sí hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Igual, buena participación, buena pregunta, Fernando. Fernando, ¿me escuchaste? Sí, profesor, gracias. Ya, bien. A ver, los, los momentos de la creación literaria. A ver, cuando a ti te dicen vamos a escribir una obra, ¿ya? Si te dicen vamos a escribir una obra, ¿ya? ¿Cuál es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer, ¿ya? Lo primero que tienes que hacer, es escoger el tema del cual voy a hablar. Después de que yo escojo el tema del cual voy a hablar, mentalmente ordeno lo que voy a decir. Y finalmente, cuando ya lo tengo ordenado, ya lo expreso en el papel, en la composición. ¿Sí? Esos son los 3 pasos de la composición literaria. La invención, que es cuando yo escojo el tema, cuando yo recopilo información, la disposición, cuando ordeno el tema, y finalmente la elocución, cuando yo expreso el tema. ¿Ya? Bien. A ver, ¿cuáles son las formas? Hay 2 formas de composición, las externas y las internas. Las formas externas de la composición son la prosa y el verso. ¿Qué es la prosa? ¿Qué es el verso? Miren, la prosa, de alguna manera, lo decía Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa alguna vez le preguntaron ¿por qué no escribía poemas? Y él dijo, yo no escribo poemas porque entiendo que para ser poeta hay que ser perfecto. Y yo me declaro, ¿no?, una persona completamente imperfecta. Ya, entonces, por esa razón es que Mario Vargas Llosa no es poeta, él no ha escrito poesía. La prosa es relatar, ¿no? La prosa es aquella que no tiene en cuenta principios como la rima, el ritmo, la métrica, ¿ya? Creo yo, según lo que dicen los autores, es una forma un poquito más sencilla que el verso.
El verso, la poesía, sí es un poco más complicada por los aspectos que debe tener en cuenta. ¿Qué aspectos? Lo que acabo de decir, la rima, la métrica y el ritmo. Pero vamos primero a los aspectos básicos. A ver, Ale Caterín, o Caterine o Caterín, no sé. ¿Estás ahí? Sí, profe, dígame. ¿Cuántos versos hay en esta estrofa? Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, nadie sabe su autor. Dime, ¿cuántos versos hay ahí? 2. Bien. A ver, por eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Ale, ahí hay 4 versos. ¿Cuántas líneas ves ahí? 4. 4. Hay 4 versos. Acuérdate, el verso es una línea. Ahí ya, profe, me estoy confundiendo con... El verso es una línea. Ahora, un conjunto de versos conforma una estrofa. ¿Ya? Entonces, ¿ahí cuántos versos hay? 4. 4. Entonces es un cuarteto. Ya, profe. ¿Ya? Sí. Bien, entonces, ese era primero. Ahora, ¿qué hace la métrica? Perdón, el verso, que tiene en cuenta la métrica, la rima y el ritmo. ¿Qué hace la métrica? La métrica te va a contar cuántas sílabas tiene cada verso. ¿Sí? Primer verso, Ale, vamos. Hasta que el pueblo las canta. ¿Cuántas sílabas hay? 9 sílabas. 6. Muy bien, Carla. Hay 9 sílabas. ¿Ya? Ahora, hay una licencia poética, de aquí la vamos a ver, llamada la sinalefa. ¿Ya? La sinalefa te dice que puedes juntar tú, si una palabra termina en una vocal y la siguiente palabra empieza con otra vocal, tú la puedes juntar en una sola sílaba. ¿Ya? Entonces, dime ahí, ¿qué palabra termina en vocal y la siguiente comienza con vocal? Él, ahí habría sinalefa. Ahí habría sinalefa. Entonces, Juntarse quedarían 8 sílabas. Claro. La métrica le va a indicar si un verso tiene 4 sílabas, será tetrasílabo. Si un verso es de 5 sílabas, será pentasílabo. Si un verso tiene 8 sílabas, como hay acá, octosílabos. Si es de 11 en decasílabos, y de 14 alejandrinos. Eso te indica la métrica. ¿Ya? Entonces, la métrica te va a decir, si este verso tiene 8 sílabas, de 2 a 8 sílabas, será un verso de arte menor. Y en cambio, es de 9 a 16 sílabas, será un verso de arte mayor. Esto te brinda la métrica. ¿Ya? La rima te va a indicar, ¿ya? Perdón. A ver, la rima, lo que nos va a indicar, ¿ya? Es no, la rima está por acá. ¿Sí? Acá está la rima. De ahí regresamos al cuadro anterior. Hay 3 tipos de rima. La rima sonante, consonante y el verso libre. Ya blanco libre. La consonante es la rima perfecta. ¿Por qué se llama rima perfecta? A ver, miren, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. ¿Cuántos versos hay en esta estrofa? 4. 4, muy bien. Ahora, enumérenlo, ¿ya? Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. Si gustan, pónganle letras, ¿ya? A ver, el verso 1, ¿con quién coincide la terminación? Con el 3. Muy bien, con el 3. ¿Y el 2? Con el Con 4. el 4. Dígame, ¿termina la vocal y la consonante? Con el 3. O sea, ¿pero coinciden vocal y consonante? La Sí. terminación de la palabra. Al final. Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien, entonces es rima perfecta. Cuando ustedes vean que coincide la vocal y la consonante, rima perfecta. ¿Ya?
Váyanse ahora a la sonante. Ya, me moriré en París con aguacero. Ojo, ahí hay solo dos versos, ya solo que el espacio no me alcanzaba. Hay dos versos nada más. Me moriré en París con aguacero es un verso, un día del cual yo tengo el recuerdo, es el segundo verso. ¿Ya? Dígame, Me moriré en coincide la París vocal. con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. Ya. ¿Coincide la vocal y la consonante? No. No, solo la vocal, No, ¿sí o no. no? Sí, solo la vocal. Sí. Solo la vocal. Esa es una rima imperfecta. ¿Ya? Consonante es cuando coincide tanto la vocal como la consonante. Y la sonante es cuando coincide solo la vocal o solo la consonante. Generalmente solo la vocal. Y en la blanca, que es el verso libre, ustedes leen, asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón, habló el orgullo y se enjuagó su llanto y la frase en mi labio se estiró. Ahí no rima nada. ¿Me entienden? Ahí no hay, bueno, se enjuagó su llanto y la frase en mi labio se estiró. Bueno, pero no hay una rima en todos los 4 versos. Bien, el ritmo es la cadencia. Hay poemas que son muy rítmicos y hay poemas que no riman, que no tienen ritmo. Por ejemplo, José Martí. José Martí cuando dice, yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero y sean mis versos del alma. Yo soy de todas partes, a todas partes voy, arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Yo sé de nombres extraños de las hierbas y las flores, de mortales engaños y sublimes dolores. Dígame, ¿hay musicalidad en el poema? ¿Hay sonoridad? Sí. Claro, claro que hay sonoridad. De hecho, la primera estrofa, con esa primera estrofa de yo soy un hombre sincero donde crece la palma, fue la letra de la canción Guantanamera de Celia Cruz. ¿No? Hay poemas que su ritmo, su musicalidad, a veces han hecho hasta canciones. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la canción Gitana de Willy Colón, un salsero. Él dice, los suspiros son del aire y van al aire, las lágrimas son de agua y van al mar. Cuando un amor muere, él no dice mujer, él dice chiquita, ¿sabes chiquita dónde va? ¿No? Ahí lo cambia. Pero este poema es de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, hay poemas que son muy rítmicos. Hay otros poemas que no son rítmicos en lo absoluto. Por ejemplo, poemas de Vallejo. No son rítmicos para nada. Es como cuando tú sacas a bailar a tu primo porque tu tía te dice que lo saques a bailar, o tú, que tu mamá te obliga a sacar a bailar a tu prima para que, y sacas a bailar a tu primo una salsa y te das cuenta que tu prima es Robocop bailando salsa, entonces no sabe que es falta de ritmo. Hay poemas que son igual, y hay poemas que no tienen ritmo, ¿ya? Bien, ahora pasemos a lo que es las licencias poéticas, ¿ya? Más o menos lo que habíamos visto en lo anterior. Miren, ¿qué es una licencia? La licencia es un permiso, ¿no? Es un permiso. Esta licencia poética tú solamente la vas a utilizar en la poesía. Por eso el nombre de licencia poética. Digo esto porque a veces piensan que la puedes utilizar en la prosa y no solamente en la poesía. Por ejemplo, la sinaleza, ¿no? La sinaleza te dice lo que habíamos dicho, ¿no? Si una palabra termina en vocal y la siguiente empieza con vocal, tú la puedes usar en una sola sílaba. Ejemplo, cultivo una rosa blanca. ¿Cuántas sílabas hay? Hay 9 sílabas gramaticales, ¿no? Ahora, tú la puedes convertir en 8 sílabas y juntas
cultivo, ¿no? La sílaba bo y u, y lo conviertes en 9 sílabas métricas. Profesor, ¿por qué cambia de sílaba gramatical a sílaba métrica? Porque ya estás utilizando una licencia poética, ¿ya? La sineres, ¿ya? Miren, la sinéresis es conocida como el falso diptongo. A ver, una pregunta básica. ¿El hiato va unido o separado? Separado. De separado. ¿Quién va unido? El diptongo y el triptongo. Claro, así es. Yo tengo la palabra poeta. ¿Cuántas sílabas hay? 3. 3. En un poema tú puedes aplicar la sinéresis y convertir esas 3 sílabas en 2. Si juntas el hiato. Pero tú me dirás, profesor, pero se está uniendo un hiato, entonces deja de ser hiato. Perfecto. Por eso se llama falso diptongo. La sinéresis es un falso diptongo. ¿Por qué? Porque está uniendo un hiato. ¿Ya? Por ejemplo, ahí ven, cae la nieve en remolino. Entonces, ahí, si tú te das cuenta, aplican sinéresis, ¿ya? La diéresis. Bueno, la diéresis es lo contrario. El diptongo siempre va unido, siempre va junto, ¿ya? Siempre va junto. Bueno, acá sí no se ha utilizado, aquí sí hay un uso que lo puede confundir. Generalmente en las preguntas que colocan en los exámenes de admisión de las diferentes universidades, si aplican diéresis, lo aplican en la U, no en la I. Ya, lo aplican en la U, no en la I. Por ejemplo, si yo te digo la palabra ciudad o suave, ya, suave, ¿cuántas sílabas hay? 2. 2. Bueno, si tú quieres convertirlo en 3, entonces pone la diéresis en la U y lo conviertes en 3 sílabas. En pocas palabras, la diéresis rompe un diptongo. ¿Ya? Y el hiato, y esto sí es importante. Vamos a suponer que tú tienes una estrofa de 4 versos, un cuarteto. El primero aplica sinalefa y tiene 8 sílabas. En el segundo aplica sinalefa y tiene 8 sílabas. En el tercero aplica sinalefa y tienes 8 sílabas. Y en el cuarto, tú aplicas sinalefa, te quedas con 7 sílabas. Dime, ¿aplica sinalefa o no? Cuando Tendríamos que aplicarlo para que llegue a un... ¿Tendrías que aplicarlo? Carla, ¿tú aplicarías sinalefa sabiendo que si tu intención es que todos los versos sean de 8 sílabas y el tercero, aplicando sinalefa, te quedas con 7, ¿aún así aplicarías sinalefa? No. ¿Sabes por qué no? Porque recuerda, Carla, que la licencia poética es para beneficio del autor. Si el autor desea, las aplica, si no desea, no las aplica. Es de acuerdo a su provecho. Es de acuerdo a su conveniencia. Si yo no quiero utilizar la sinalefa, entonces aplico hiato, porque el hiato impide la sinalefa. ¿Sí? El hiato impide la sinalefa. ¿Ya? Bien, a ver. Entonces, ahí nomás, al toque. Dígame, de esta licencia poética, ¿quién aumenta sílabas? La diéresis. La diéresis. ¿Quién disminuye sílabas? Sinalefa. Sinalefa. ¿Solo sinalefa? Y el hiato. Y la sinéresis. La sinéresis.
y lastimero. Claro, el hiato no altera, más bien. El hiato no lo altera. Pido perdón. Claro. A ver, la ley de acentos finales es bastante sencilla, ¿no? Un verso termina en palabra aguda, se aumenta una sílaba. Si un verso termina en palabra grave, no se altera. Y si un verso termina en palabra esdrújula, se disminuye una sílaba. ¿Ya? Profesor, ¿eso se ha utilizado anteriormente? Claro, por ejemplo, lo utilizó Jorge Manrique en la copla. Cuán presto se da el placer como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, da dolor. ¿Cuántas sílabas hay? Da dolor. ¿Cuántas sílabas hay? ¿Alguien por ahí? Tres, da dolor. Claro, solo son tres. Tres. Claro, solo son tres. Pero recuerda que la copla de Jorge Manrique eran 8-8-4, porque era copla de pie quebrado. 8-8-4. Y en el tercer verso dices da dolor, son tres. Pero aquí, ¿qué se aplica? La ley de acentos finales. Dolor, ¿qué clase de palabra es? ¿Aguda o grave? Da dolor. Aguda, sin tilde. Claro, claro, es palabra aguda. Entonces, como termina en palabra aguda, se aumenta una sílaba y se convierte en 4. ¿Ya? Bien, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Todo claro. Oh, claro. Bien, ya vamos. Este tema sí, alguna vez lo han preguntado, ¿no? Las composiciones estróficas. A ver, una cosa es que un verso sea tetrasílabo, pentasílabo, y otra cosa es el tipo de estrofa. ¿Ya? El tipo de estrofa. Hay algunas cosas que sí tienen que ser. Por ejemplo, ¿qué es un pareado par, dos versos? Y es monorrímico, si te das cuenta, se repite el verso perfecto, la rima consonante. La cuaderna vía, que fue una creación del poeta español Gonzalo de Berceo, consiste en 4 versos. Cuando te dicen 4 versos alejandrinos, quiere decir que los 4 versos, ¿cuántas sílabas deben tener? 14. 14. Muy bien. ¿Ya? Y si te das cuenta, mira la terminación de las palabras. Paladino, vecino, latino, vino. ¿Ya? Entonces, también hay una monorrima, hay un verso perfecto. ¿Ya? Hay una rima perfecta. ¿Qué es el soneto? Que es una creación italiana que se le adjudica mucho a Francisco de Petrarca. El soneto son 14 versos, pero que está dividido de la siguiente manera: 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Ya? 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Sí? Ya por si acaso. 2 cuartetos y 2 tercetos. Son endecasílabos, por si acaso, aunque algunos poetas modernos también han agregado el soneto alejandrino, pero se inició como endecasílabos. La octava real, su nombre lo dice, son 8 versos y todos endecasílabos también. La copla de pie quebrado es la que estábamos hablando hace rato de Jorge Manrique. Son 6 versos, es una copla sencilla, ¿ya? De 6 versos, de los cuales 4 son de 8 sílabas, 8 sílabos, y 2 son tetrasílabos de 4. Vamos. Recuerda el alma dormida, 8. Avive el gesto y despierte, 8.
Contemplando, 4. Cómo se pasa la vida, 8. Cómo se viene la muerte, 8. Están callando, 4. ¿Sí? Esta es la copla de Pique Bravo. 8, 8, 4, 8, 8, 4. 6 versos. ¿Ya? ¿Entendió? Sí, profe. Ya. La lira. La lira es una composición italiana que entró a España por Garcilaso de la Vega. Y ojo que acá te puedes equivocar con la sílaba. ¿Por qué? Porque ambas contienen endecasílabos y heptasílabos. Pero ¿cómo vas a darte cuenta de la diferencia? En la lira, obligatoriamente son dos endecasílabos y 3 heptasílabos. Y siempre se va a cumplir esta composición. 7, 11, 7, 7, 11. Son 5 versos. Ya, recuerda, son 5 versos. ¿Ya? Y se tiene que cumplir esta composición. El primer verso de 7 sílabas, el segundo de 11, el tercero de 7, el cuarto de 7 y el último de 11. Vamos, ejemplo. Oh, qué descansada vida, 7. La del que huye del mundanal ruido, 11. Y sigue la escondida, 7. Senda por donde han ido, 7. Los sabios que en este mundo han sido, 11. ¿Ya? Esta es la liga. ¿Cómo te puedes equivocar con la sílaba? Porque las sílabas también son heptasílabos y también son endecasílabos, pero acá hay una palabra clave. En la lira siempre se va a cumplir esa composición. 7, 11, 7, 7, 11. Pero en la sílaba varía de manera indeterminada y a voluntad del autor. O sea, en la sílaba puede haber 7, 7, 7, 7, 11, 11, 11, 11, 11, 7, o 7, 7, 11, 11, 7, 7. Entonces, varía a voluntad del autor y es de manera indeterminada. Esa es la diferencia con la sílaba. ¿Ya? Bien. Bueno, y también aparece ahí el romance, ¿no? El romance creo que es, ¿verdad? No lo logro ver. ¿Ya? Bien. Continuemos. Ahora pasemos a las formas internas de la composición. Las formas internas de la composición son 4, ¿ya? La narración, la exposición, la descripción y por último el diálogo. A ver, ¿cómo se narrar? ¿Qué es narrar? Narrar es contar, relatar, ¿no? Y tú a la hora de narrar, tú puedes narrar de dos maneras, en prosa y en verso. Repetiré que narrar en prosa no suele ser tan, o mejor dicho, menos complicado que el verso. Profesor, ¿se puede narrar en verso? Sí, en la época medieval se narraba en verso. Por ejemplo, en la Divina Comedia, Dante Alighieri decía, cuando él ingresa al infierno, por mí se va la ciudad doliente, por mí se va el eterno tormento, por mí se va tras la maldita gente. Quien entre aquí abandona toda esperanza. Parece un verso. No, perdón. Parece un poema, pero es narrar en verso. Así es. Diré que ya no se utiliza, más se utilizaba en la época medieval. ¿Ya? La exposición. La exposición tiene como especies el discurso, que es de carácter político, pero no vayan a pensar que cuando yo hablo de carácter político, pues bueno, hay que hablar de Vizcarra, de nuestro hermoso Congreso. No. Hay diferentes tipos de política. Hay política de gobierno, hay política económica, hay política educativa, hay política deportiva, hay política social, hay diferentes formas de política, hay política familiar.
¿no? Tu papá dice, bueno, acá se duerme hasta las 11 de la noche, todo el mundo en la cama. Bueno, es política familiar. No piense que cuando hablemos de política solamente está restringido al tema gubernamental, ¿no? Política se puede hacer para todos los aspectos, ¿ya? La conferencia es cuando yo escojo un tema y este tema lo comparto con un grupo de personas, pero se tiene que hablar solamente de ese tema referido. O sea, por ejemplo, a ver, entrevista al señor Ricardo Gareca. A ver, supongamos que el periodista le pregunta a Gareca, a ver, profesor Ricardo Gareca, ¿usted está de acuerdo que el Congreso haya buscado la vacancia contra el presidente Martín Vizcarra? ¿Qué cree que va a responder Gareca? Bueno, señor, ¿yo por qué tengo que responder esas cosas? Claro, porque en una conferencia solamente se habla de un tema determinado. Si el señor Gareca llama a una conferencia para hablar solamente de la selección, obviamente. ¿Ya? El ensayo, y ojo porque en la universidad siempre piden ensayos, en la universidad siempre les piden un ensayo, una monografía, y muchas veces no saben qué es un ensayo. Un ensayo es tomar una problemática, y desde tu punto de vista, cómo es que puedes resolver esa problemática. ¿Ya? Pero este punto de vista tuyo, esta resolución tuya debe ir avalada por una teoría, debe ir avalada por un basamento científico. ¿Se entienden? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a suponer que a la señorita Carla Briones llega al Congreso y dice, bueno, yo lo que quiero es darle muerte a los violadores. Ah, muy bien, señorita Carla Briones. ¿Qué fundamente? ¿Ya? ¿Por qué? Ese es el ensayo, ¿me entiendes? Ese es el ensayo. Ah, yo porque la mujer termina con daños irreversibles, bla, 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 bla. ¿No? Entonces, y miren, y hay historias clínicas que muestran tal argumento, entonces ese es un ensayo. ¿Sí? Ese es un ensayo. Tomas una problemática, le das tu punto de vista, pero que tenga un basamento científico. Dentro de la exposición también, ojo, está el sermón, ¿ah? El sermón. ¿Ya? Es una conversación de carácter ético-moral. ¿El sermón solo lo puede dar un sacerdote? ¿Un sermón solo puede dar un sacerdote? No. De hecho, no puede ser una situación de un adulto, pero obviamente que queda lo mejor. Además, ustedes, francamente, además de que no van a la iglesia, no iban presencial y virtual peor, ¿no? Y si ibas a la iglesia, por favor, sé sincero y dime si en la parte donde el cura, cuando termina de leer la Biblia y empieza la homilía, el sermón, dime si no te quedaba harto en ese ratito. Peor si el cura te hacía el sermón como en la época de los padres, ¿no? Es la verdad. Que te hace bien aburrido el sermón, ¿no? Que lo único que falta es que te digan en latín, y no milipati, tu filis, espíritu santo, amén, ya está. Hay sacerdotes así, ¿no? Hay otros que sin cambio son muy entretenidos. ¿Ya? Bien. Pasemos descripción. ¿Ya? A ver, en la descripción, ¿ya? En la descripción, a ver, no me entiendan esto. Ale, una pregunta, hija. ¿Tienes cámara que puedas activar? Es para el ejemplo que quiero dar. ¿Que prenda mi cámara? Sí, solo será un minuto. Ya. Muy bien. Hola, Ale. A ver, para quienes no conocen es Ale y Alejandra. Alexandra. Ok. Bien, para quienes no conocen a Alejandra, es una chica de tez delgada, de color de piel blanca, ojos
Ojito espiado, cejas un poco pobladas, labios gruesos, de rostro un poco largo. Dígame, lo que acabo de decir son rasgos físicos, orales, rasgos externos, internos. Físico. ¿Qué son? Físicos. Físicos. Esa es la prosopografía. ¿Ya? La prosopografía son rasgos externos. La prosopografía sirve para describir a una persona, como en este caso a Alexandra, o también puede describir a un animal. ¿Ya? Bien. Si en cambio yo dijera, a ver, Alexandra es una chica alegre, es una chica jovial, una chica entusiasta, rasgos externos o internos. Interno. Ahí son internos. Esa es la etopeya. Esa es la etopeya. ¿Ya? Y si en cambio yo dijera, a ver, bueno, Alexandra es una chica de contextura delgada, de talla, no sé, no sé si era alta, mediana, me imagino, como las peruanas, de talla mediana, es una chica muy participativa, muy jovial, muy amable, ya de, ¿cuántos? 15 años, 16 años, 17 años. Por ahí debe estar, por ahí debe estar. Ya, bien. Pregunta, ¿rasgos internos o externos? Ambos. Los dos. Ajá, muy bien. Los dos. Ese es el retrato. Ya, ese es el retrato. Muy bien, gracias Alexandra. Una caricatura. ¿Ya? La caricatura es una deformación. ¿Ya? La caricatura es una deformación. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hizo Quevedo con Góngora, ¿no? Cuando se burló de la nariz de Góngora, ¿no? Cuando, que dicen que la nariz de Góngora era un cuchillo incorporado, ¿no? Por eso le decía, eras un hombre a una nariz pegada, ¿no? Eras un hombre nariz pez espada, ¿no? Esa es una caricatura. La crinografía, Sheila, hola, Dígame, profesor, buenas noches. buenas noches. Sheila, ¿tiene por ahí tu celular a la mano? Sí, profesor. ¿Puedes describirlo como es? Es grande, de color azul, Ya, se desbloquea por huella. ya. No sé, ¿qué más podría decir? Su marca es Huawei. Huawei. Ok. Sheila, lo que... Tiene 3 cámaras traseras y una frontal, su flash, ¿qué más? Agua, televisor, agua potable, piscina. Bueno, porque los celulares ahora falta que tengan mencionado. Sheila, una pregunta. Dígame, profe. Lo que has hecho es una prosopografía. Sí, No. Sheila, recuerda que la prosopografía solo describe personas o animales. Lo que tú has entonces Está describiendo un objeto, ¿no? fotografía. claro, la crinografía, lo que tú has descrito es un objeto. Ya, lo que tú has descrito es un objeto. ¿Sí? Esa es la crinografía. La topografía. A ver, Sheila, ¿de dónde eres? Chachapoyas, profesor. Eres de Chachapoyas. Casi no llueve por ahí, ¿no? No, aquí llueve. Nunca llueve, ¿no? Sí llueve, profesor. Terrible, oye, hijita, por favor. Se cae, puede ser el diluvio por allá cuando llueve. Sheila, ¿podrías describir cómo es Chachapoyas? Y por favor, no vayas a decir es bonito, tiene casa. Sí es bonito, profe. No, está bien, es bonito, sí, pero descríbelo de manera más minuciosa, por favor. A ver.
Es lluvioso. Eh, ¿Qué más podría decirle? Es como un valle, digamos, ¿no? Entre dos montañas. Mira, Sheila, yo soy Tiene de un Lambayeque, relieve. ¿ya? Lambayeque es una ciudad conocida como la ciudad evocadora del Perú. Acá se dio el primer grito libertario, ¿ya? Conocida también como la ciudad del Huerequeque y la ciudad del King Kong. Acá se elabora este rico potaje que es tan conocido en todo el Perú. Además de que tiene lugares turísticos como el famoso Museo de las Tumbas Reales del Señor de Zipán y otro museo como es el Enrique Bruni. Además de ser conocido como una ciudad donde se come bastante y muy bien, ¿no? Tiene lugares también en la misma ciudad como su iglesia. Es un pueblo bastante acogedor, pequeño, de poca población. Bien, esta es una prosopografía, Sheila, describir un lugar, ¿sí? También puedes describir una época, la cronografía. Por ejemplo, yo nací en el año 82, pero recuerdo perfectamente la época de los 90, una época hermosa, una época bonita, llena de apagones, de coches bombas, de toque de queda y los terroristas. ¿Ya? Una época bellísima que marcó profundamente mi niñez. ¿Sí? Esa es una cronografía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el paralelo? El paralelo es describir a dos personas simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, ay, es alta y delgada, la otra es un poquito más, un poquito más corpulenta, es un poquito más bajita, ella es de cabello lacio, ella es de cabello ondulado, ella estudia matemática, la otra estudia economía, pues es describir a dos personas simultáneamente. Bien, ahora pasemos al tema de las figuras literarias. Un tema que, valgan verdades, eh, a veces ha habido mucha confusión, ¿no? Cuando se tiene que describir o dar un concepto claro, ¿ya? Empezaremos primero por las figuras de carácter semántico. Por ejemplo, la paradoja. A ver, la paradoja es aquella que simula una contradicción, ¿ya? Pero ¿dónde está la contradicción? La contradicción no está en lo que se dice, sino en lo que se puede hacer, ¿sí? En lo que se puede hacer. ¿A qué me refiero con esto? La paradoja, cuando es aquella que cuando tú la escuchas, la acción que enuncia la paradoja no se puede realizar. Por ejemplo, si alguien te dice, acompáñame a estar solo, y tú lo vas a mirar, ¿cómo es eso? Acompáñame a estar solo. ¿Cómo te voy a acompañar para que estés solo? Entonces, a eso me refiero con la paradoja. ¿Sí? A eso me refiero con la paradoja. Es aquella acción que no se puede realizar, que no se puede concretar. ¿Sí? Otro. Si yo dijera, vamos a escuchar el sonido del silencio. Vamos a escuchar el sonido del silencio. Un ratito, ¿el silencio tiene sonido? Entonces, a eso me refiero. Esa es la paradoja. ¿Sí? Esa es la paradoja. Aquella que llevada a la acción no se puede realizar. La ironía es una burla, ¿no? Es una burla refinada, ¿ya? La metonimia, esta sí, acá sí ha habido, acá sí hay aquí sí hay un tema importante, ¿ya? Acá sí hay un tema importante. La metonimia, ¿ya? La metonimia es una figura semántica
¿ya? Consiste en designar una cosa con el nombre de otra. Consiste en designar una cosa con el nombre de otra. Y acá sí hay que tener mucho cuidado porque te puedes equivocar con el sinécdoque, ¿no? ¿Ya? Que son muy parecidos, son muy parecidos. ¿Dónde está la diferencia? La metonimia, ya en la metonimia, no hay necesidad de atribuirle un significado a la palabra, sino solo, ya, sino solo una interpretación. Juró lealtad a la bandera. ¿Cómo le vas a jurar lealtad a un trapo? No. ¿Qué quiere decir? En realidad lo que está diciendo es juró lealtad a su país, a su patria, a su nación. ¿Sí? Hay tipos de metonimia en los cuales también se utiliza el parte todo. Por ejemplo, si yo dijera, a ver, tengo un cuadro pintado yo tengo un cuadro pintado por Pablo Picasso en mi casa. Ya, todo ese enunciado, yo solo puedo resumir en tengo un Picasso. Y tengo un Picasso es la metonimia. ¿Sí? Tengo un Picasso es una metonimia. Supongamos que tú dices, oye, escuché a Calamaro, escuché a Andrés Calamaro. Espera, ¿cómo vas a escuchar a una persona? En realidad lo que has querido decir es, escuché la producción musical del cantante Andrés Calamaro. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, esa es la metonimia. No hay necesidad de que le vas a atribuir un significado a la palabra, sino solo interpretarla. En el sinécdoque, acá sí, por el contrario, vas a tener que atribuirle un significado a la palabra. O sea, ahí sí no es que la palabra que están utilizando es la correcta, sino tienes que atribuirle un significado adicional. Por ejemplo, si yo dijera, me salvaron el pellejo. Si yo dijera, me salvaron el pellejo. Ya, la palabra pellejo, ¿es necesario interpretarla o hay que darle un significado adicional a esta palabra? Pues ahí le tienes que dar un significado adicional. ¿Qué quiere decir? Que la palabra pellejo en realidad está significando vida y tú tienes que darle ese significado. Por ejemplo, ahí, ¿no? En su casa tiene 4 bocas que alimentar. Tiene 4 bocas que alimentar. Entonces, lo que tú acá tienes que darle es un significado, además de una interpretación. Las palabras, entonces, no quiere decir que hay 4 bocas que alimentar, sino que hay 4 personas que alimentar. Si yo dijera, oye, llegaron 1000 almas. Entonces, lo que tienes que darle el significado a la palabra de almas, tienes que darle el significado de personas. ¿Me entiendes? Ahí está la diferencia con la metonimia. No sé si se llegó a entender. O un ejemplo para saber si es que entendieron. ¿Sí? Ya, profe. Profe, pero Sí, dime, Ale. un ejemplo más, por si acaso. A ver, Ale, Pero si yo te dijera, si te preguntara, leía Cervantes, ¿metonimia o sinécdoque? metonimia. Muy bien. Si te dijera, lo compré con el sudor de mi frente. Sinécdoque. Sinécdoque. Sí, muy bien. Sí, está claro. Ya se entendió, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Bien, pasemos a la perífrasis. A ver, la perífrasis es aquella que va a ser utilizada para evitar
para evitar la monotonía. A ver, para empezar, ¿qué es la monotonía? La monotonía es la pobreza lexical. Es cuando tú repites constantemente una palabra, ¿no? Por ejemplo, me hospitalizaron en el hospital. Esa es una monotonía. Y yo no sé por qué siempre confunden con la redundancia. Hasta en la televisión, ¿eh? En la televisión yo escucho, leo y veo a periodistas, carambas, consagrados, notables, ¿no? Ilustres periodistas que cómo utilizan siempre cuando repiten la misma palabra y dicen, bueno, y salvo la redundancia, salvo la redundancia, suelen decir, ¿no? O disculpando la redundancia. Y redundancia no es repetir la misma palabra, eso es monotonía. Si tú dices, compré flores en la florería, entonces eso es monotonía, no es redundancia. Redundancia es cuando tú utilizas diferentes palabras, pero ambas significan lo mismo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si tú dijeras, sal afuera, ya esa es redundancia. Pues. Ahí sí. Pero no estás utilizando la misma palabra. Entonces, la perífrasis aparece para que tú evites la monotonía, para que no repitas la misma palabra. Por ejemplo, si yo dijera, Miguel Grau, el gran héroe de la batalla de Angamos, significó para el Perú nuestra máxima expresión de heroicidad. Y ahora quiero repetir Miguel Grau. Entonces, para evitar repetir la misma palabra, digo, por eso el caballero de los mares está en el pabellón de los héroes del Perú. Entonces, el caballero de los mares, se supone que se está refiriendo a Miguel Grau, evita precisamente la monotonía. Si ustedes ven ahí, ¿no? Tú estás, por ejemplo, estás hablando del Everest, ¿no? El Everest, el pico más alto del mundo, ¿no? Recuerdo cuando fui a escalar, ¿no? Y en lugar de repetir Everest, entonces dices, por eso el techo del mundo, y el techo del mundo, así se le conoce al Everest. Esa es la perífrasis. Ya, esa es la perífrasis. No sé si se llegó a entender. Sí, profe. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, la hipérbole, como saben, es una exageración, ¿no? Hoy esta flaca lloraba a mares. Es una exageración. La prosopopeya es conocida también como la personificación, ¿ya? O la animación. Es cuando tú le vas a dar una cualidad de ser vivo a un objeto o a algo. Oye, cuidado que acá las paredes oyen. Que las paredes tienen orejas. Entonces, ahí le estás dando, ¿cuál es la virtud o la cualidad de ser vivo cuando dices, cuidado, las paredes oyen? ¿Cuál es esa cualidad? Oyen. Mi corazón salta de alegría al verte. ¿Dónde está la acción del ser vivo? Saltar. ¿Sí? ¿Ya? El símil es una comparación. La Pedro Ruiz Gallo, acá en Chiclayo, siempre utiliza el cómo, ¿no? Pero la San Marcos, correctamente la San Marcos, no dice claramente que no es necesario el cómo. Por ejemplo, cuando Neruda dice, te pareces a mi alma, ese es un símil. Y no se ha utilizado el cómo, se ha utilizado pareces, te pareces a mi alma. Es una comparación, ¿ya? ¿Sí? Pero generalmente se utiliza el cómo. La antítesis es una acasi hay una oposición, ya hay una oposición de pensamientos. Ya aquí sí se oponen dos pensamientos. ¿Sí? Y ojo, que a comparación de la paradoja, en la paradoja la acción que tú escuchas no se puede realizar. Pero en la antítesis
acá la acción sí se puede realizar. Y eso sí tienen que darse cuenta. En la antítesis, la oposición sí se puede ejecutar. Por ejemplo, si yo te dijera, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Pregunta, el amor, ¿qué es más fácil cuando realmente has amado? ¿Amar a una persona o olvidarla? Cuando realmente has amado a alguien, lo más complicado es olvidarla. ¿Sí? Por eso, es tan corto el amor y tan largo el olvido. ¿La acción se puede realizar? Sí se puede realizar. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. ¿La acción se puede realizar? Sí, porque a veces tú quieres olvidar a alguien y sin querer una canción, un lugar, una calle, un cine, una banca de un parque te puede hacer recordar a la persona. La sinestesia es cuando tú le das una cualidad a algo que no le corresponde. Ten cuidado con confundirte con la prosopopeya, porque en la prosopopeya tú lo que le das es una virtud de ser vivo, pero acá en la sinestesia es una cualidad. Por ejemplo, si yo te dijera, oscura noche, las noches son oscuras, bueno, o sea, lo que se dice en París, ¿no? Que anochece a las 9 de la noche, pero las noches son oscuras, así que eso no sería una sinestesia, sería más bien un epíteto, ¿ya? Pero si yo dijera, en cambio, tus pensamientos oscuros pensamientos, entonces ahí sí no, ahí sí le estás dando una cualidad a algo que no corresponde, ¿ya? Tu dulce mirada, a ver, si yo dijera chocolate dulce, bueno, la mayoría, a ver, la noche helada. Carlos, ¿estás diciendo noche helada? Eso te iba a preguntar, si era con, quizás, ¿me lo estás diciendo como ejemplo de sinestesia o como ejemplo de epíteto? Claro, claro, sí. Aunque francamente hay noches que son gélidas, ¿no? Aunque aquí en el Perú, afortunadamente, no llegamos a ese tipo de nivel este, a ese nivel de gélido, ¿no? Claro, por ejemplo, acá en el Perú, hay algunos lugares de la sierra donde diría mi amigo Carlos Fernando Oliva Ramos, se te congelan hasta los pensamientos, ¿no? Sí. Bien, correcto, Carlos, correcto. La metáfora creo que ya la mayoría la conoce, ¿no? Es una falsificación, es una representación. Por ejemplo, si tú dices, y vi caer la lluvia de tus ojos, son las lágrimas, y vi brillar las perlas de la noche, pues son las estrellas, ¿no? Está en la primavera de la vida, entonces en la juventud, ¿ya? ¿Sí? A ver, bien. Continuemos, ¿ya? Las figuras de carácter gramatical, ¿ya? La anáfora es la repetición de la misma palabra al inicio de cada verso, ¿ya? La repetición, por ejemplo, salid fuera sin duelo, salid sin duelo, salid, mira, ¿no? ¿Ya? Profesor, una preguntita, salir fuera no también sería redundancia. Ojo que en la literatura sí se permite la redundancia. En la literatura la redundancia es llamada pleonasmo, ¿ya? Por ejemplo, en una tradición de Ricardo Palma dice, y voló por los aires, ¿no? Es realmente una redundancia.
El polysíndeton es el uso recurrente del conector. Si se dan cuenta, oigo son de armas y de carros y de voces y timbales y está repitiéndose la conjunción y. ¿Ya? En el epíteto es la característica propia de un sustantivo. No lo confundan con la redundancia, porque a veces cuando tú dices la blanca nieve, profesor, la blanca nieve no es redundancia porque toda la nieve es blanca. No, por eso resalta la característica propia del sustantivo. Porque si yo te dijera la pizarra blanca, a ver, pizarra blanca, dime, ¿sería epíteto? ¿Sería epíteto? No. No, porque no todas las pizarras son blancas. Hay pizarras que son verdes, negras, cuando se utilizaba pues la tiza, ¿no? Bien, el hipérbaton es el desorden gramatical, ¿no? De verdes sauces hay una espesura, cuando en realidad debería ser al revés, ¿no? Hay una espesura de verdes sauces, ¿no? O como diría Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Del salón en el ángulo oscuro, cuando debería ser en el ángulo oscuro del salón. La elipsis, a ver, la elipsis es la supresión de una palabra para darle mayor brevedad, mayor agilidad a un poema. Escuchen, yo llevaba las flores y ellos el incienso. La elipsis reemplaza la coma va a reemplazar a esta palabra para darle mayor agilidad. Díganme, en ese ejemplo, yo llevaba las flores y ellos, el incienso, ¿qué palabra está reemplazando la coma? Llevaba. Claro. Entonces, esa es la elipsis, ¿ya? Precisamente reemplaza a la palabra para darle mayor agilidad. Bien, ahora pasemos a las figuras de carácter fónico. La aliteración es la repetición. Ojo, la aliteración no debe repetir la misma palabra. Lo que debe repetir es la misma sílaba. Miren, coloca la cola con la brocha. Dígame, ¿qué sílaba se repite? Co. Muy bien, ¿solamente co? Y K. ¿K? No. K No. La. La. Claro, la. Así es. Ya, así que recuerda, la aliteración debe repetir la sílaba, no repite la palabra. El retruécano es cuando tú vas a utilizar, a ver, cuando tú utilizas una frase, a veces la primera idea, si esta frase tiene dos ideas, ¿ya? O este pensamiento tiene dos ideas, a veces, cuando tú repites en el segundo pensamiento lo mismo, pero alteras las palabras, alteras el orden de las palabras, también puedes alterar el significado. ¿Ya? También puedes alterar el significado. ¿Sí? Por ejemplo, todos piensan lo que dicen, pero no todos dicen lo que piensan. Dígame, ¿la idea 1 con la idea 2 son iguales? Te repito, todos piensan lo que dicen, pero no todos dicen lo que piensan. Exacto, Carlos, no. Porque todos pensamos antes de hablar, pero no todos decimos realmente lo que pensamos, ¿ya? ¿Sí? No todos decimos realmente lo que pensamos, ¿ya? Bien. Y acá creo que la onomatopeya, claro, no son iguales. Por eso es que en el retruécano, cuando hay dos ideas, y si la segunda idea tú alteras el orden de las palabras de la primera, también vas a alterar el significado. ¿Ya? Bien, el otro es la onomatopeya, que son los sonidos ya sean de animales, de objetos o fenómenos naturales. Bien, y para terminar,
este primer tema, ya, los géneros literarios. A ver, diré que hoy en día solo son 3 géneros, que el género que ya no existe es el género épico. Pero hay algunos profesores en San Marcos que todavía consideran al género épico. Te repito, el género épico hoy ha sido absorbido por el género narrativo. ¿Ya? Por el género narrativo. A ver. En el género épico existen 3 aspectos. La epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. La epopeya es cuando tú cantas las hazañas de un pueblo, nación o cultura. No lo confundas con el cantar de gesta, que canta, pero las acciones heroicas de un caballero, ¿ya? De un caballero, ¿ya? ¿Sí? Épico, lírico, épico. Ah, sí, lo que pasa es que, Carlos, lo que pasa es que en la actualidad, o ya en la época moderna, los escritores han agregado aspectos de otros géneros literarios, ¿no? Por ejemplo, la poesía o el género épico dramático con Bertolt Brecht, ¿no? Bertolt Brecht, el alemán, él utiliza el teatro épico. Pero el teatro épico era de la época pues, remota, ¿no? De la época de estilo, y él toma aspectos de estilo, ¿no? Y él toma aspectos de estilo, ¿no? La tragedia y la épica van de la mano en el teatro de Bertolt Brecht. ¿Sí? Por ejemplo, Espronceda, con el estudiante de Salamanca, inaugura la lírica dramática, ¿no? Pero esto, te repito, son aspectos que los escritores ya han ido agregándole, ¿no? Ya han ido agregándole. A ver, Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, ¿no? Platero y yo es no sé si has tenido la oportunidad de leer este cuento, es una elegía prosada. Es algo poético, pero narrado en prosa. Entonces, por eso te digo, los escritores actuales ya han ido fusionando, han ido variando, pero de manera formal son 4 géneros. Actualmente son 3, pero algunos profesores en San Marcos todavía respetan la división tradicional. Por eso es que yo hago 4. Porque si hago 3, puede ser que un profesor te pregunte del género épico y te agarre el aire. ¿Ya? A ver, la epopeya, repito, canta las hazañas de un pueblo, nación o cultura. Es una composición extensa, ejemplo, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, el Ramayana. Cantar de gesta son anónimos, ¿ya? Y resalta a un personaje, por ejemplo, el Cantar del Mencillo, la canción de Rolando. El poema épico es menos extenso que la epopeya, y a comparación del Cantar de Gesta tiene autor. Ejemplo, pues la Gatomaquia de Lope, Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. En el género lírico, cuando te hablen de género lírico, es la poesía, ¿ya? Aquí aparece la elegía, por si acaso, la elegía es expresar, ¿ya? La elegía es expresar, es el sentimiento de ausencia. No es la elegía solamente la muerte de alguien, sino la ausencia. Mariano Melgar, cuando escribe la elegía a Silvia, dice, ¿por qué haberte volví, Silvia querida? Y Silvia no había muerto. Cuando Carlos Augusto Salaverry dice, oh, cuando ve en la desierta playa con mi tristeza y dolor a solas, el personaje que es Ismena Torres, que es la musa, no había muerto, ¿ya? En su famoso poema Acuérdate de mí. Entonces, la elegía no solamente es la muerte de alguien, es la ausencia. Y una persona no está ausente solo porque ha muerto, sino porque puede haberse ido a otro lugar. La oda es una loanza, es una exaltación, ¿no? Por ejemplo, la famosa oda La vida retirada de Fray Luis de León. La oda resalta las acciones de una persona, de un acontecimiento, de una fecha, de un lugar, ¿ya?
El romance, que es de carácter sentimental, el himno, que es de carácter nacionalista. Si te preguntaran un ejemplo de himno, acuérdate de José Santos Chocano, ¿no? Blasón. Yo soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi vida tiene un alma, mi canto un ideal. ¿Ya? ¿Alguien puede decirme qué continúa? Creo que la letrilla, ¿no? Porque no logro ver, ya que aquí al costado aparece la imagen de ustedes. Creo que la letrilla, ¿no? Letrilla. Sí, profe. Bien, la letrilla se caracteriza por ser burlona, por de carácter satírico, y ojo con este dato, tiene un estribillo al final. El estribillo es aquello que se repite al final del estrofe. ¿Ya? La égloga que tiene como personajes pastores, ¿ya? Que tiene como personajes pastores, y el escenario de la naturaleza. El epitalamio, que son las marchas nupciales, y el epigrama, que es una composición ingeniosa, astuta, breve. Por ejemplo, puede aparecer en refranes, ¿no? De músico, poeta y loco todos tenemos un poco, ¿no? O también en el famoso poema de Machado, Proverbios y Cantares, caminantes son tus huellas, el camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y el madrigal, ¿ya? Y el madrigal es una, a ver, el madrigal es cuando el escritor va a expresar un amor no correspondido. Ejemplo, Mariano Melgar y los Yarabíes, ¿no? A ver, cuando Melgar dice, todo mi afecto puse en una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar, que así se trata un afecto sincero, amor, no quiero más amar. ¿Ya? Bien, y por último, el género dramático, ¿no? No, va a faltar el género narrativo, creo. A ver, sí, creo que va a faltar el género narrativo. Sí, perdón. Faltaba el género narrativo. El género narrativo, chicos, por si acaso, aquí va a aparecer el cuento, la novela, ¿no? La fábula, ¿ya? La crónica. ¿Qué diferencia hay entre leyenda y mito? Recuerda que la leyenda está basada en hechos reales, el mito no está basado en hechos reales. ¿Qué diferencia hay entre novela y cuento? La novela es más extensa, el cuento es más corto, la novela es de carácter realista, el cuento es de carácter fantástico, ¿ya? En el género dramático, a ver, la tragedia, el drama y la comedia son las tres especies mayores. Cuando te hablen de especies menores, son todas las demás. Las tres especies mayores de la tragedia, el drama y la comedia. La tragedia, que tiene un final funesto, la comedia, que tiene un final feliz, y el drama, que junta las dos, pero que tiene final feliz. ¿Ya? Las especies menores, el entremés, que es una pieza de un solo acto, que es graciosa, chistosa. El autosacramental, que es una pieza religiosa, filosófica. El sainete, que es una pieza que expresa el folclore y las costumbres de un pueblo. La ópera, que es una banda, ¿ya? Y por último, la zarzuela, que es una pieza teatral en donde no solo se actúa, sino también se canta. Bien, chicos, ¿alguna pregunta que tengan, alguna duda? ¿Ya? No, profe, todo claro. Todo correcto, profe. Bien, chicos, les he dejado la práctica en el campus, ¿ya? Ahí está la primera práctica, no sé si ya la pueden revisar. Y el día de mañana voy a estar subiendo la diapositiva para aquellos que quieran revisar por ahí también la diapositiva si algo no ha quedado en claro. ¿Ya? Profesor, una pregunta. Dime, Usted dijo que habían 4 géneros, ¿verdad? Pero si en el examen de admisión nos preguntan la cantidad de géneros y en las alternativas
estén las dos, una alternativa que diga 4 y otra alternativa que diga 3, ¿cuál marcamos? Para que te pregunten este tipo de interrogantes, Carlos, la pregunta tiene que ser puntual. O sea, deberían preguntarte actualmente cuántos géneros literarios existen. Entonces ahí vas a tener que decir que son 3: el lírico, el narrativo y el dramático. ¿Ya? Los profesores actualmente lo que hacen o lo que intentan es no caer en la ambigüedad. O sea, las preguntas que han hecho sobre géneros literarios siempre han sido muy explícitas, ¿no? Antiguamente los géneros literarios eran, o te preguntan exactamente las características del género literario, ¿no? ¿Qué género narra los hechos históricos, antiguos, de una cultura, de una nación? El género épico. ¿O cuál es el género más antiguo de todos? El género épico. ¿Cuál es el género que más ha evolucionado en estos últimos tiempos? El género narrativo, ¿no? O sea, siempre te formulan de esa forma la pregunta, ¿no? No para que tú te desorientes, ¿no? Sino para que puedas tener una inclinación hacia la respuesta. Y antiguamente eran 4 géneros y actualmente son 3. Entonces por ahí te pueden preguntar si es que lo hacen. Gracias. Ya, en ese sentido no tengan mucha preocupación, Carlos, porque a la hora que te formule la pregunta te la van a formular de esa manera. No te van a preguntar ¿cuántos géneros existen en la literatura? Tú ya, ¿son 4 o son 3? No, porque el profesor te va a decir actualmente o antiguamente, ¿no? Muchas gracias. Ya, no, Carlos, no te preocupes. Bien, chicos, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que tengan un buen fin de semana.